Esta es la plática llena de spoilers de Spider-Man No Way Home. Si tú no te quieres enterar de todos los detalles que suceden en la película, puedes ver la reseña sin spoilers que está aquí. Y si tú ya viste la película, pues bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Spoiler Talk de Spider-Man No Way Home. Aquí ya podemos hablar abiertamente de todo lo que sucede en la película. La película hace muchas cosas bien. Hay un par de detallitos que creo que pues quedaron un poquito flojos, pero profundizar más en el tema hubiera hecho que la película en lugar de durar 2 horas y media hubiera durado 3. Vamos a empezar por cosas divertidas. Me parece muy divertido ese momento en el que una vez que todo el mundo se entera que Peter Parker es Spider-Man, Peter y sus amigos llegan a la escuela y entonces Peter se encuentra a sus profesores y los profesores han preparado un altar para Spider-Man. Ya le hablan con respeto, le hablan con admiración y lo tratan como toda una celebridad, ¿no? Así como lo dicen varias veces en la película, es el hombre más famoso del mundo en este momento. La reacción de Flash es perfecta. Me parece que pudieron haber aprovechado para hacer por lo menos un gag más de Flash queriendo hacerse pasar por el mejor amigo de Spider-Man y hacer este contraste con que en realidad no se lleva bien con Peter y ahora está tratando de reivindicarse con él. Hubo una pequeña oportunidad que se perdió, pero bueno, lo manejan bastante bien, es bastante divertido lo que hacen con Flash Thompson. El momento que yo más esperaba justamente sucedió cuando vemos a Charlie Cox en el departamento de tía May asesorando a Peter sobre sus cuestiones legales. Al mismo tiempo, en Hawkeye pudimos ver a Vincent D'Onofrio apareciendo como Kingpin y pues con lo cual ya se nos está confirmando básicamente que tendremos una versión de Daredevil en este universo. Además de que la forma en la que salva a Peter del ladrillo y que nos muestra que además Daredevil tiene unos reflejos mucho más rápidos que Spider-Man, me pareció un detalle excelente. El momento en el que Peter, Ned y MJ deciden entrar a la misma universidad y están haciendo los exámenes y recibiendo las respuestas y resulta que ninguno de los tres entra al MIT porque por esta cuestión pública y todo este escándalo que está sucediendo con el Hombre Araña, de alguna manera es muy entendible y los afecta bastante. Lo que me causa mucho conflicto es que toman este punto, este pretexto del examen de MIT para que Peter vaya a pedirle a Doctor Strange, que lo ayude a que todos olviden quién es Spider-Man. Me parece que tal vez la idea es que el examen fue la gota que derramó el vaso, pero creo que al final la manera en que lo muestran da de alguna manera a entender que el motivo por el cual va es justamente el resultado de este examen y no una serie de acontecimientos que se han acumulado uno sobre otro. Otra cosa que es genial es el hecho de que ahora Wong es el hechicero supremo. Obviamente con Stephen desaparecido durante el blip por 5 años, pues dejó una vacante que tenía que ser ocupado por alguien. Y pues Wong, siendo el más calificado, fue el que ocupó este lugar. Y obviamente ser el hechicero supremo pues no es como un puesto de trabajo en el que yo estaba siendo tu suplente y ahora puedes regresar tú a él. No, definitivamente Wong es el hechicero supremo hasta que algo de suma importancia suceda. Y eso resuelve la duda. Strange está muy tranquilo porque él ya no tiene las responsabilidades de ser The Sorcerer Supreme. Ahora, el hechizo que utiliza Strange, me parece que estas pequeñas interrupciones que hace Peter durante la conjuración del hechizo, pues sí te dan a entender que el hechizo puede ser interferido. Esta es una de las partes que quedan un poquito flojas. El hecho de que este hechizo que altera la realidad se sale de control, ¿no? Cuando un muchacho está simplemente interrumpiendo al hechicero supremo, en lugar de terminarlo por completo y volver a empezar, simplemente lo deja a la mitad y le va agregando, y le va agregando, y le va agregando, y sigue prestándole atención a Peter, y esto causa que el hechizo abra una puerta al multiverso, y esta parte, aunque cumple con su función, me parece que también pudieron haberla trabajado un poquito más, pero pues el asunto es que necesitaban que este hechizo pudiera ser el punto de entrada para los demás personajes y pues bueno, eso fue lo que hizo.
A partir de aquí empezamos a ver a todos los villanos cómo se van presentando uno por uno. Al primero que vemos es a Octavius, como ya lo habíamos visto en los trailers, en la secuencia en la autopista. Peter está persiguiendo a la entrevistadora del MIT y entonces durante su conversación aparece Otto. Otto le pregunta que dónde está su máquina. Peter no tiene ni idea de qué le está hablando y entonces nos suelta la frase, ¿no? The power of the sun in the palm of my hand. Y pues nos deja ver exactamente en qué punto de su línea de tiempo estaba este Otto Octavius antes de ser introducido al universo de este nuevo Spider-Man. Con Octavius lo hacen bastante bien, lo neutralizan rápidamente, pero pues bueno, a fin de cuentas es un hombre normal con brazos mecánicos. Me parece genial la forma en la que lo resuelven, que la nanotecnología de Peter puede hackear los brazos y entonces ya está neutralizado. Y pues lo ponen en pausa para poder presentar al resto de los villanos. Inmediatamente aparece el Duende Verde. Willem Dafoe hace un excelente trabajo. Se nota que decidieron darle una gran participación a Green Goblin. Lo hacen muy bien, nos lo muestran ahora sí como debe ser. Este agente del caos que está fuera del control de Norman Osborn y que está dispuesto a acabar con todo. El Duende Verde es uno de los personajes más memorables de toda la película. Max Dillon, mejor conocido como Electro, vuelve a aparecer. Nos olvidamos de este look azul que tuvo en The Amazing Spider-Man 2, de este diseño de personaje que tuvo Max Dillon también. Se reivindican con Jamie Foxx, permitiéndolo ser un verdadero villano, ¿no? Un individuo que busca y desea poder y que no muestra sus verdaderas intenciones hasta que la oportunidad se lo permite. Esto llega cuando están todos reunidos en casa de Happy tratando de encontrar curas para los demás y tiene la oportunidad de apoderarse de un reactor ARC de Industrias Stark. Cuando aparece Flint Marko, mejor conocido como el Arenero o Sandman, podemos verlo del lado de los buenos. Cuando aparece y reconoce el traje de Spider-Man, se dirige a Peter, aunque no sea su propio Peter, pero termina encerrado, rápidamente se siente traicionado y decide que no puede confiar en nadie, ¿no? Digamos que, pues para un ladrón es una actitud bastante correcta. Su participación es muy pequeña. Después de esto, básicamente se vuelve un personaje de fondo, pero por lo menos tiene más tiempo en pantalla de lo que tiene Curt Connors. El lagarto, desgraciadamente, está casi de relleno y ya está ahí. Necesitaban uno más para poder tener a los 6 siniestros, pero pues bueno, se quedaron con Connors y Connors cumple con lo que tiene que hacer, que es ser un villano más para que el Hombre Araña pueda golpear. Una de las cosas que me agradaron mucho es la manera en que Otto Octavius sabe quién es Norman Osborn, qué es lo que le pasó, y del mismo modo Curt Connors y Max Dillon se conocen, y Max sabe qué fue exactamente lo que Curt hizo. El hecho de que Otto habla de que Norman debía estar muerto, de que no sabe qué está haciendo él aquí, no sabe si es exactamente el mismo Norman Osborn o es otro. La tía May, aunque también está muy en el fondo, creo que el tiempo en pantalla que le dan es bastante adecuado, lo saben aprovechar muy bien. Ahora es ella la que le dice a Peter la frase de con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y pues esto desgraciadamente la condena a ser ella la que muera en esta ocasión. Sí, es la tía May más joven de todas las sagas de Spider-Man que hemos tenido, pero también es la única que muere. Me parece adecuado que si no tienen otra cosa más que ofrecerle al personaje de la tía May, además de ser el personaje paterno que solo está preocupado por Peter, pues ahora le permitan morir y morir de una manera significativa, que le dé un valor a las acciones de Peter. Como no se nos había mostrado en esta trilogía con Tom Holland, ahora finalmente tenemos este momento donde pierde Peter a alguien muy importante debido a sus decisiones y ahora tiene que lidiar con ellas y evitar que alguien más muera. MJ y Ned pasan de un segundo a un tercer e incluso hasta un cuarto plano. Pero bueno, es entendible, no tienen mucho que hacer. Pero ese momento en el que Ned tiene el anillo de los portales de Doctor Strange y fácilmente abre uno, o le estamos dando a Ned la entrada para que sea un hechicero y tenga grandes poderes y tenga una mayor participación, que esperemos que sea el caso,
Y no que simplemente sea un Deus Ex Machina de necesitamos que alguien utilice esta cosa para acelerar la trama y entonces como Ned no ha hecho nada, pues le vamos a dar el anillo para que abra unos portales. Solo el tiempo lo dirá, esperemos que sea más bien la primera opción, aunque pues todo indica que puede ser la segunda. Un excelente detalle es que tenemos a Ned dentro del calabozo del Sanctum Sanctorum tomando la ballesta, recordándonos que pues Ned en algún momento podría llegar a convertirse en el Hobgoblin y una de las armas predilectas del Hobgoblin es una ballesta. Ok, todo el mundo estaba esperando la gran entrada de Tobey Maguire y Andrew Garfield en esta película. Sin embargo, se me hace terrible en la manera en la que lo hacen, ¿no? Este momento en el que pues Ned casualmente abre los portales y resulta que un portal trae a Andrew y el segundo trae a Toby y es un momento como bastante inesperado donde lo que estaban haciendo era buscar a Peter, pero se encuentran a los otros Peters. Es un momento, digamos, cómico, pero un poco ilógico cuando te pones a pensar que Jonah Jameson a estas alturas ha estado persiguiendo a Spider-Man por todos lados, transmitió en vivo la destrucción del edificio donde vive Happy, que bueno, a estas alturas Peter ya los había llevado a los villanos para tratar de curarlos después de pelearse con Doctor Strange, que pues está bien, es parte de esta brújula moral que han estado que en esta película está muy presente y que Peter está buscando tratar de hacer siempre lo correcto. Incluso nos dan a entender que tanto Toby como Andrew están en este mundo desde el mismo momento en el que los villanos comenzaron a aparecer y ninguno de ellos se atrevió a participar o ayudar o intentar detener a sus villanos, a pesar de que, como ya lo había mencionado, Jonah Jameson está transmitiendo la destrucción de este edificio en vivo y entonces pues evitamos este momento lógico en la trama para darle un poquito de tiempo en pantalla a MJ y a Ned haciendo algo, digamos, importante. Me parece que esa parte pudieron haberla trabajado mejor, pudieron haber hecho alguna otra cosa. Probablemente eso hubiera implicado de 15 a 20 minutos extra de tiempo en pantalla. Ya que hablamos de Jonah Jameson, J.K. Simmons hace un excelente trabajo como Jonah nuevamente. Se da a odiar con todo, hace de Jonah Jameson este personaje despreciable que odia a Spider-Man y que por lo tanto la audiencia lo odia a él. El tercer acto finalmente empieza con este momento en el que los tres Spider-Man se reúnen y pues le dan su pep talk, su plática motivacional a Peter y nos recuerda mucho a este momento tan similar que vimos en Spider-Man Into the Spider-Verse, la película animada, donde pues Miles Morales se topa con otros Spider-Mans del multiverso y tienen este momento igual donde todos revelan qué le sucedió a cada uno, ¿no? ¿Cuál fue ese momento que los definió como el Hombre Araña? Y a partir de aquí, finalmente tenemos esa escena en el laboratorio, esta secuencia donde podemos ver a los tres nerdos platicando, interactuando, ñoñando, y que pues tanto esperábamos, ¿no? Realmente esperábamos ver este momento en el que tanto Toby como Andrew y Tom pudieran interactuar siendo los tres Peter, siendo el mismo personaje, pero ligeramente distinto, cada uno con su propia personalidad, lo cual pues pega directamente en la nostalgia, ya que cada uno va haciendo cosas que nos van recordando quiénes eran ellos en las otras películas. La pelea final está bien lograda, me parece que hacen un gran trabajo de mostrarnos a los tres Spideys, qué es lo que hace diferente a cada uno. Esta plática que tienen previa a la batalla donde están hablando de los disparadores biológicos de Toby y de las inseguridades de Andrew, porque pues estamos de acuerdo que el Spider-Man de Andrew Garfield es el más inseguro. Todo esto no solamente es un traer la nostalgia de vuelta, sino también un desarrollo extra de personajes, lo cual lo hace una película que no solamente te los traiga para mostrártelos y se fueron, sino que también aprovecha estos pocos minutos que tienen para poder desarrollarlos un poco más. Como dije en algún momento, el tema de esta película son las segundas oportunidades y las vemos en todo momento. La vemos en el momento en el que Tom decide acudir a Doctor Strange para poder darle una segunda oportunidad de entrar a MIT a sus amigos, cuando decide que Doctor Strange no debe regresar a los villanos
a su universo hasta que puedan curarlos y darles una segunda oportunidad. Lo vemos cuando MJ está cayendo desde la Estatua de la Libertad y Andrew se lanza por ella para salvarla y cómo se le parte el corazón al ver que esta vez sí puede salvar a MJ. Otra de las maneras en la que lo podemos ver es de una manera muy meta, donde pues también a Electro se le da una segunda oportunidad de ser un buen villano en esta ocasión. Al Goblin podemos darle una oportunidad de no solamente ser un villano de bigote y ñaca ñaca como él lo dice, y también la segunda oportunidad que se le podría llegar a dar a estos dos universos distintos que tenemos del Hombre Araña. Tal vez podríamos ver a Tobey Maguire o a Andrew Garfield retomar el personaje en una película aparte, porque Spider-Man No Way Home te dice que Marvel considera que a partir de este momento todo se vale. Todos los personajes pueden retomarse, todos los personajes pueden reaparecer. Esa es una de las premisas que maneja esta película y lo demuestra no solamente al presentarte a dos Spider-Mans de dos sagas distintas, sino también al traer de vuelta a Charlie Cox, Daredevil, desde una serie que ni siquiera es de ellos, ¿no? La tiene la competencia, Netflix, pero deciden tomarlo a él, deciden tomar al actor en un personaje que los fans quisieron mucho y pues ahora tiene una segunda oportunidad nuevamente. Hasta aquí llega la plática de spoilers de Spider-Man No Way Home. En los comentarios dime cuál fue la parte que más te gustó, si es que hay algo que no te agradó, qué fue. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Kurz y nos vemos en la próxima.